¿Buscando una oportunidad? ¡No encuentro nada! ¡Mira la página de Banca Habitat! Tus sueños se cumplen aquí. Residencial La Yuña, en Muchamiel. A 5 minutos de la playa de Alicante. Buenas noches, hoy vamos a hablarles de uno de los acontecimientos vitales por los que uno desearía no pasar, el divorcio. Vamos a enfocarlo desde el punto de vista del derecho, de la mediación, de la psicología y de una persona que ha pasado por esa situación. Será aquí en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Y para hablar de todo ello, tenemos aquí a Javier Beltrán, abogado. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, ¿qué tal? Nos has acompañado en otros programas, muchas gracias por venir. Y a la mediadora María Dolores Hernández. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer caso, querría preguntaros qué es y de dónde es, cuando ocurre un divorcio, qué es lo que se puede hacer. Cuando yo me planteo voy a llegar a tomar este paso tan complicado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que informarme? Claro, desgraciadamente, llegado ya el momento, como nosotros decimos, cuando verdaderamente ya las partes han tomado, uno de los dos, la decisión de divorciarse, lo primero es siempre ir a asesorarse al abogado, directamente, plantearle cuál es cuáles son la serie de problemas que vas a tener más o menos. Nosotros provocamos casi siempre, ¿verdad?, que intenten venir los dos. Es complicado porque ya de por sí el divorcio es un problema, entonces procuran tener cada uno un abogado distinto, pero lo primero que procuramos es que se asesoren conforme a todas las cosas que ellos quieran preparar para que luego sean reguladas. Y luego hay muchos términos legales que a veces pues, las personas que no somos expertas en el tema no los conocemos. Por ejemplo, está el enfoque judicial o extrajudicial, el pacto de relaciones familiares, los convenios reguladores, todo esto que así a primera vista puede dar un poco de miedo. ¿Qué es? Claro, a ver, antes de la ley que hay ahora, que sabéis que hay una ley, la ley /511 de la Comunidad Valenciana, se llamaba convenio regulador al acuerdo que las partes de mutuo acuerdo establecían para regular pues, cuáles eran las condiciones en las que iban a basar las visitas a los niños, la pensión de alimentos que tenía que pagar un progenitor al otro, cuestiones de, por ejemplo, establecimiento del domicilio familiar. Ahora ya se llama, ¿verdad?, lo que ha modificado la ley viene a llamarse es pacto de relaciones familiares. Y en este tema, antes de llegar a este pacto, incluso cuando ya nos hemos metido en la negociación del pacto, lo que se está imponiendo por parte de los juzgados, que ahora comentará María Dolores, es el intento de mediación. En esa mediación, ¿verdad?, se puede lograr ese pacto, creo. Porque sí, la mediación la verdad es que es un tema que muchas veces igual es más desconocido. Es un tema muy desconocido, pero que realmente, precisamente ahora con este pacto de convivencia, es donde tiene más posibilidades de tener éxito. Porque lo que suele ocurrir normalmente cuando hay un conflicto que se produce un divorcio, es que la gente, como tiene un contenido muy emocional, está siempre pensando en las cosas de pasado, en lo negativo, y si nosotros nos metemos en un procedimiento judicial, eso cada vez va subiendo en escalada. Entonces, en la mediación lo que hacemos normalmente es centrarnos en el presente, en lo positivo, bajar esas emociones, y al bajar todas las emociones restablecemos la comunicación entre las partes y conseguimos que sean ellas mismas las que lleguen a un acuerdo. En el pacto de convivencia que estaba hablando Javier, se llegan a regular ahora aspectos que antes no se regulaban en los convenios reguladores, porque se ven muchísimas más cosas, porque como estamos hablando muchas veces de custodia compartida, en la custodia compartida hay muchos más aspectos que regular que antes, cuando era un padre el que era custodio y el otro era el visitador. Entonces, poder resolver todas esas cosas, porque cuando se produce una ruptura de una pareja normalmente es porque no hay comunicación, está claro, ¿no? No es porque se lleven muy bien, que a veces ocurre, pocas, pero a veces ocurre. Entonces, en la mediación, que estás asistido por un mediador que es una persona imparcial, que es un tercero, que además nosotros decimos siempre somos imparciales, neutrales, no asesoramos, para eso están los abogados. O sea, el hecho de que exista una mediación no va a implicar nunca que no va a existir un abogado, porque el mediador nunca puede asesorar a las partes. Claro, de hecho nosotros haríamos, una vez la mediadora provocada, volviendo a hablar del convenio, del pacto que de alguna manera ya se establezca cuál es lo que ellos van a regular, nosotros le daríamos la forma para acudir al juzgado.
entendemos, nosotros proponemos siempre que sea de mutuo acuerdo. Sí. Entonces vemos que la mediación es un apartado que seguramente tiene que ir poco a poco cogiendo un poco más de fuerza y protagonismo. Se va a imponer, ¿no? en el proceso. se va a imponer. Realmente, aunque parezca mentira, nosotros tenemos una ley en la Comunidad Valenciana que es del 2001. O sea, que no es una cosa, o sea, se está imponiendo porque va a imponer en otros aspectos. Ahora mismo hay una ley a nivel estatal para la mediación civil y mercantil, pero en la Comunidad Valenciana esta ley existe desde 2001 y tenemos un reglamento del 2007, o sea, que es una realidad que ya tiene una experiencia. Que ya tiene una experiencia. Y lo que comentabas de lo de la resolución judicial o extrajudicial, ahora mismo tenemos una experiencia muy bonita en los juzgados de Alicante. Y es que gracias a las juezas de familia de los juzgados de Alicante hay un proyecto piloto en que se está haciendo mediación intrajudicial. ¿Esto qué es? Pues eso es más difícil, pero también más bonito. Es más difícil porque no es lo mismo si yo, por ejemplo, Javier me manda a alguien para decirme, mira, Dolores, tengo una pareja, han venido a mí, tienen una serie de conflictos, interven tú como mediadora e intenta llegar tú al acuerdo final que luego él lo convertiría. Bueno, normalmente, como las partes aún no han visto las posiciones representadas por los letrados en los escritos, que parece que es ya algo más, es menos violento y a lo mejor no ha subido tanto el conflicto. Pero cuando lo hacemos en el juzgado es cuando ya un abogado ha metido la demanda y ya ha dicho lo que te dice la parte, pero en sus términos jurídicos parece como más crudos. Sí. Y el otro abogado normalmente ya ha contestado la demanda. Entonces las posiciones de las partes están como más enquistadas. Entonces, ahí las juezas de familia lo que están haciendo es derivar al servicio de mediación que hay en los juzgados, que está por el Colegio de Abogados de Alicante, lo formamos mediadores del Colegio de Abogados de Alicante, entonces intervenimos en ese momento. Para desenquistar. Claro. Verdaderamente es que a veces es así, ¿no? ¿Y cuándo hay hijos? Que eso me imagino que es uno de los casos, una de las situaciones más complicadas. Eso es tremendo. Lo primero que hacemos cuando, además lo comentabas de otros programas, lo primero que hacemos es intentar siempre convencer al cliente que el divorcio y la separación tiene que ser de mutuo acuerdo en beneficio siempre de los menores. Nosotros provocamos siempre, de verdad, que se conciencien verdaderamente que al final los niños van a ser más mayores, van a crecer y que tienen que hacer todos los arreglos posibles, judiciales, extrajudiciales, de mediación, con psicólogos, para que los menores no noten esta separación que va a provocar, sobre todo si son menores de 6 años, un cambio muy importante en sus vidas, muy importante. ¿Es cierto, pensáis, que en estas situaciones se prioriza uno de los géneros? Porque este es un tema delicado, pero también muchas veces con lógica. ¿Con defensa te refieres a si se prevalece más a...? Sí, si se prevalece pues puede ser más que a la mujer, antes, más puede al ser hombre. que antes sí. Es decir, normalmente el acceso laboral o el acceso económico, si me permites la expresión, de la mujer era más complicado, pero ahora, verdad que sí que nos encontramos más igualdad, sobre todo de ingresos económicos que permiten que sean las dos partes quienes se ocupen. Pero sí que es verdad que hasta, por ejemplo, en 2005 se daba prioridad siempre a que, por ejemplo, la guardia y custodia fuera para la madre y se le pactaban o se le decretaban visitas al padre, que es lo que ha provocado un revuelo tremendo en la sociedad con estas asociaciones de padres con derecho a pedir la custodia, que finalmente ha provocado una ley. Claro, pero es que ahora mismo piensa que con la ley de custodia compartida, por lo menos en los juzgados de Alicante, lo que está ocurriendo es justo al revés. Se está aplicando esa ley de custodia compartida y se está dando la custodia compartida a ambos progenitores. No está habiendo ahí prevalencia de género. O sea que en este momento ya se está... Ya empieza a haber un cambio muy importante. Muy importante. Además, no es automático, pero empieza a ser casi automático, porque efectivamente es una ley, tiene rango de ley y se tiene que aplicar. Otra cosa es que en su caso su señoría decida, por criterios que ha visto, por una enemistad tremenda, por un caso de condena penal a uno de los progenitores, que no puede haber al niño, un alejamiento, que también hay unos puntos de encuentros específicos que ahora los lleva Cruz Roja para que pueda producirse, pero efectivamente sí, así es. María Dolores, ¿y los problemas más comunes con los que te encuentras en las parejas? Pues normalmente lo que estábamos hablando suelen ser cosas tan tontas, entre comillas, como puede ser el que no se avisen en las recogidas de los niños, en lo que es el ejercicio del régimen de visitas, cosas tan absurdas como a lo mejor me da la ropa peor que tiene cuando yo le estoy pasando la pensión, o uno piensa, un progenitor, que como me está dando la pensión ya con eso está todo cubierto y no asume su papel de padre. Entonces, por eso lo que comentábamos antes de lo del pacto de convivencia, es tan importante restablecer esa comunicación, porque muchas veces es esa falta de comunicación entre los progenitores que da lugar a cosas tan elementales de la vida como puede ser
la comunión del niño. Es que ahora estamos regulando hasta qué se hace con la comunión del niño. Claro. Pues vamos a seguir hablando, es un tema interesantísimo, estoy seguro que a muchos de nuestros telespectadores les está interesando mucho. Vamos a hacer una pausa para ver un reportaje en el que nos planteamos cuáles son las causas más comunes del divorcio. Vamos a verlo. ¿Qué hace que dos personas que se amaban cuando comenzaron su relación lleguen a odiarse al cabo de algunos años? Se trata de egoísmo, incapacidad para mantener un vínculo, inmadurez, inestabilidad, falta de responsabilidad, celos, infidelidad, indiferencia, problemas económicos o aburrimiento. Cada persona es única, pero existen causas comunes en los divorcios. Es cierto que los motivos que acabamos de enumerar se encuentran entre los más frecuentes. Los celos suelen indicar inseguridad y baja autoestima. Alguien que no está seguro de sí mismo y que se subestima está proyectando los mismos sentimientos de duda y desvaloración en el otro. Por eso es probable que imagine la posibilidad de que su pareja le engañe con otro u otra de supuesta mejor apariencia. Para poder dominar esos celos, resulta fundamental aumentar la seguridad en uno mismo y mejorar la autoestima. Cuando la causa de la ruptura es la indiferencia, hemos de pensar que la apatía o la desgana son subjetivas y la experimentan principalmente las personas dependientes y posesivas que pretenden demasiada atención. Surgen también cuando alguno de los dos no puede demostrar afecto de la forma convencional. Las crisis también conllevan en ocasiones un divorcio, pero bien miradas pueden ser una ocasión para crecer porque rompen viejas estructuras y consolidan otras nuevas más maduras. El aburrimiento ha llevado a muchas parejas a los juzgados para anular su compromiso. Pensemos, sin embargo, que en la pareja se vincula a la falta de crecimiento personal. La persona con este síntoma tiende a proyectar en su pareja su propio estancamiento en su desarrollo, que por alguna otra razón no se está concretando. Si el que se aburre toma conciencia de esta situación, se podría evitar una separación. Por ejemplo, la persona ansiosa está siempre aburrida y tiene que vivir cambiando constantemente para calmar su ansiedad. Se aburren de la pareja, de las responsabilidades, de los compromisos, de los trabajos, pero en el fondo están deprimidos y la depresión es otra historia. Estas son las causas más frecuentes de ruptura y divorcio, pero antes de que eso ocurra siempre existe la posibilidad de realizar una terapia de pareja, si lo que desea es arreglar las cosas. Si bien en otras ocasiones no existen dudas, la decisión está tomada. Y ahora el objetivo consiste en atravesar esta fase de la mejor forma posible. Pues aquí recogíamos un poco las causas del divorcio, las posibles causas del divorcio, o las principales por lo menos. Seguimos hablando con Javier Beltrán, abogado, y con María Dolores Hernández, mediadora. Quería preguntaros por el papel de los niños, del que ya estábamos hablando, de los hijos. Como decíais, en el proceso de divorcio es un momento donde las emociones están cobrando protagonismo y muchas veces esa negatividad se transmite a los hijos desde diferentes formas, ¿no? Incluso se han diagnosticado o se han etiquetado síndromes. ¿Nos podéis hablar un poco de esto? Claro, mira, es tremendo. De hecho, precisamente los psicólogos todavía no lo llegan a reconocer como tal en la categoría que tenéis de lo que son síndromes, ¿no? Pero el síndrome de alienación parental es digamos, la posibilidad de que una de las partes, yo llego a pensar, esto es personal y lo podemos discutir, pero que incluso muchas veces no es consciente por parte del progenitor que tiene el niño y que llega a... La palabra de alienar es como de un extraño, ¿no? Hacer un extraño al otro progenitor. En términos muy suaves, incluso velados, es muy difícil de detectar muchas veces porque precisamente el denostar o el hablar mal del otro delante del menor, llegas a crear en ese niño ese síndrome, ¿verdad?, de esa alienación sobre el otro padre, llega a olvidarlo, llega a odiarlo. Hay unos parámetros muy claros, ¿no? El primer lugar pues es el empezar a competir con él.
El padre que recoge al niño y ve que el niño le está contestando mal o le está hablando de su madre, pues tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, hiciste lo otro, y ese síndrome está existiendo. A partir de los 3 meses, los psicólogos lo sabéis, los niños ya necesitan la figura del padre. Entre los 1 y los 6 años necesitan esa figura. ¿Qué puede ocurrir en la cabeza de un niño cuando uno de los progenitores esté continuamente hablándole mal del otro o obligándole a realizar tareas que el niño no debería de hacer, como por ejemplo lo que estábamos comentando antes, el corre ve y dile. Dile a tu padre que, por ejemplo, un caso real de hace muy poco, dile a tu padre que te compre una mochila, y el padre vuelve y le dice, dile a tu madre que le diga que no te la compro, los niños se vuelven locos. Y al final acaban con estos síndromes. Se habla también de otra consecuencia de esta forma de enfocar las cosas, que es la falsa memoria. Claro, es posible, de hecho además podríamos hablar de muchos casos, es posible incidir en la memoria de un niño. Tenemos casos reales, además... Y alterarla, ¿no? Cambiarla. Totalmente lacerante, Jorge. Piensa que yo tengo un caso, y hay un montón, de personas, no vamos a hablar de géneros porque parece que siempre nos decantemos, pero en este caso era una madre que logra incidir en su hija haciéndole tener unos recuerdos de una posible agresión sexual por parte del padre. Que no habían sido reales. Absolutamente falsa, detectada posteriormente, pero esto provocó una denuncia al cabo de los 4 o 5 años. Esto es terrible. Esto es lo que hablamos. Son casos que a veces ocurren. Sí, la de falsa memoria. Sabes muchas veces que los niños juegan a ser, en este caso niño varón, juega a ser como el padre o la figura que lleva a la casa, incides con unos conceptos que logras hacer ver que ese niño hizo eso y el niño cuando crece se lo ha creído. Es terrible, terrible. María Dolores, ¿y la efectividad de la mediación cómo la valorarías? Mira, la mediación es muy importante y es primordial en los procesos de divorcio porque, como Javier te podrá decir, normalmente cuando nos metemos en procedimientos contenciosos en que las emociones cada vez van aumentando porque se alargan en el tiempo, luego a la hora de que haya una sentencia se producen 1000 ejecuciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que después de eso tú tienes una sentencia que te dice que el padre tiene que recoger al niño en un determinado momento, que tiene que pasar una pensión o que tiene que... Los padres nunca cumplen voluntariamente. ¿Por qué no cumplen voluntariamente en esos casos? Porque no es un acuerdo suyo. Es algo que le ha impuesto un tercero, que ellos sienten que no ha sido escuchado, que es como si le hubieran hecho una condena, y entonces no suelen cumplir. Entonces, eso nos lleva a que la relación cada vez vaya peor porque es un padre que no para de meter demandas reclamando al otro el cumplimiento de la sentencia que no cumple voluntariamente. Eso nos lleva muchas veces tanto a procedimientos civiles como penales, que realmente hace que todavía... La situación cuando uno se ve en un procedimiento penal que se cree que va a caerle las iras del infierno, se ve todavía, claro, se agrava mucho más. Entonces, hay veces que en un procedimiento, claro, tenemos que de repente tú dices, en 6 meses, 7 juicios de faltas. Tienes los 7 juicios de faltas, los correspondientes ejecuciones civiles, porque en Semana Santa le correspondía recoger al niño y o ha ido a recoger el padre al niño y la madre no se lo ha dejado llevar, o ha sido al revés, que el padre no ha ido a recogerlo. O sea, muchos incumplimientos. Y en mediación, como la gente, cuando está trabajando, está esforzándose, al final ves que es su acuerdo, que es aquel que realmente es justo para ambas partes, porque son ellos los que han restablecido la comunicación y han llegado a un acuerdo que es suyo, porque el mediador nunca da soluciones. Lo que hace es encauzar el proceso para que ellos las tomen. Es su acuerdo. Entonces, ese acuerdo es mucho más fácil de cumplir. Entonces, nosotros lo que hemos visto con la experiencia, aquí en España tenemos muchos menos años, pero fuera es que sí que se ha estado aplicando durante muchísimos años, es que realmente, en la mayoría de los casos, pero un porcentaje altísimo, más del 75%, la gente cumple el acuerdo. Entonces, esa es la diferencia entre un proceso y el otro. En otro nos vemos abocados a muchos incumplimientos. Pues muchas gracias, María Dolores, Javier. No os vayáis porque después tenemos una parte en la que vamos a debatir un poco con una persona que ha vivido una experiencia de divorcio y va a ser muy interesante también toda vuestra experiencia. Nosotros vamos a ver ahora un reportaje donde analizamos algunos consejos que podemos ofrecer para unas personas que se encuentren en esta situación. Vamos a verlo. En primer lugar, es muy importante señalar que la separación no es un fracaso. De hecho, podemos reconocer la separación conyugal como uno de los grandes hitos de la modernidad, puesto que aporta bienestar al regular formas de convivencia insatisfactorias.
Ello no quita que la ruptura de un vínculo tan significativo como el de pareja conlleve importantes dificultades y pueda convertirse en una de las experiencias más estresantes. De ahí la importancia de que el proceso se lleve a cabo de mutuo acuerdo y en relativa armonía. De este modo, todo se superará de forma más fácil. La separación implica una pérdida, y toda pérdida necesita una cierta elaboración del duelo. Eso hace que tengamos que atravesar casi todas sus etapas. 1. Negación. 2. Desorganización o caos. 3. Rabia. 4. Culpa. 5. Soledad. 6. Alivio. Y 7. Normalización. La separación frecuentemente afecta la autoestima de las personas. La imagen de uno mismo puede verse afectada y, en consecuencia, sentirnos menos capaces de hacer las cosas, menos inteligentes o menos atractivos físicamente. Además, la lucha en la separación y la sensación de pérdida pueden reforzar la idea errónea de fracaso, culpa, engaño o persecución. En esta situación es muy fácil caer en el error de la victimización de uno mismo y pensar que el otro es un ser maligno, injusto y egoísta. Por eso es importante y sano evitar este tipo de posturas que solo reflejan una parte de la realidad. Teniendo en cuenta todo lo dicho, las recomendaciones para superar un proceso de separación serían: 1. Aceptar las emociones que sentimos. Algunas serán positivas y otras no, pero todas son nuestras y válidas. 2. Hablar, llorar y expresar todas las emociones que sintamos. Esto nos ayudará a darnos cuenta de que todo forma parte de un proceso de sanación. 3. Aceptar los altibajos emocionales. Es normal sentirnos algunas veces mejor y otras peor, y eso no significa un retroceso. 4. Hay cosas que no tienen un porqué. Hacernos ciertas preguntas es solo una forma de quedarnos atrapados en el fango de los sentimientos negativos. 5. La culpa y el miedo no son buenos compañeros de viaje. Es cierto que podemos sentirlos, pero sabiendo que también tenemos otros sentimientos para enfrentar la nueva vida. Solo debemos buscarlos. 6. Y por último, confiar en los recursos personales para superar esta experiencia. Tenemos todos los recursos para enfrentar situaciones de este tipo, aunque a veces creamos que no. La vida no se termina con una pareja, solo cambia. Pues estas son algunas de las recomendaciones. Ahora vamos a enfocar el divorcio desde el punto de vista de la psicología. Para ello nos acompaña Juan Manuel Cuenca. Buenas noches, Juan Manuel. Hola, buenas noches. Juan Manuel, ¿por qué piensas que la gente se divorcia? Cada persona por su motivo. Sí. Se divorcian por la convivencia. La convivencia es muy difícil. La convivencia entre los seres humanos es lo más complicado que tenemos los seres humanos. Entonces, ¿por qué? Porque la convivencia genera conflictos. Pero yo no convivencia de parejas, cualquier tipo de convivencia. Claro. Y el conflicto es simplemente una forma de ver la vida distinta, malos entendidos, objetivos y metas distintas. Yo quiero hacer una cosa y tú no lo quieres hacer. Y día tras día eso va generando un pozo de resquemor, de suspicacia, de sensación de que no me entienden, de soledad. Y al cabo del tiempo, a veces años, a veces meses, pues se va generando esa distancia, ¿no? A veces no tiene conflictos con uno mismo, claro, como para no tenerlo. Más luego los rasgos propios de cada persona, las personas más inseguras, más celosas, las personas mucho más susceptibles, pero sobre todo es la convivencia, la convivencia que desgasta, que aleja muchas veces si no se plantea desde una forma muy positiva, y eso es lo difícil, ¿eh? Y me imagino que afrontando cada una de las situaciones que van surgiendo en el momento y hablándolas. ¿No? Hablándolas, que es lo que no hacemos. Claro. ¿Y cuál es la forma que recomendarías para hacer, si ya es inevitable, si tiene que haber una ruptura, cuál es la forma que recomendarías como la más sana? Bueno, una cosa es recomendar, otra cosa es conseguir que se haga. Partir de que la separación puede ser una posibilidad más de la vida de una pareja. Todo tiene su inicio, si nos ponemos filosóficos, todo tiene su inicio y su final. Claro. La pareja se puede separar con la muerte de uno de los dos o con la ruptura de la relación de pareja. Lo ideal sería, primero, evitar la presión, primero desdramatizar, que es lo difícil. Segundo, evitar la presión familiar y social.
porque cuando intervienen terceros en el proceso de separación es cuando, sobre todo, más se lían las cosas. Muchas veces la pareja llega incluso a estar al principio de acuerdo en, bueno, pues nos tenemos que separar, pero cuando entran padres, hermanos, amigas, amigos, cuando entran personas alrededor de la pareja es cuando empiezan las suspicacias y empiezan un poco a generar la mayor conflictividad. Claro. Luego ocurre también que hay parejas que da la impresión de que, un poco, incluso escuchándolas, por lo que verbalizan, que estarían mejor separadas. Sí. Y no se separan. Y a veces ocurre lo contrario, ¿no? Pues parejas que parece que todo va perfecto y de repente un día, para sorpresa de todos, pues se separan. ¿Por qué crees que ocurren estas cosas? Bueno, la opción de separarse es una opción que da miedo muchas veces, ¿eh? La gente se lo piensa mucho antes de separarse, a no ser que ocurra un hecho traumático, ¿no? Y evidente. Muchas personas que decimos, o al revés, podrían separarse, ¿por qué no se separan? Muchas veces es por miedo, por seguridad, ¿no? Por lástima de la otra persona, por interés. Cada uno tiene sus intereses, por los niños muchas veces. Claro. Y luego al revés, personas que están de cara al público, de cara a la sociedad, manteniendo el tipo, intentando dar una imagen de pareja perfecta y luego por dentro, en el hogar, pues hay un desencuentro total y constante. Cada persona tiene su opción vital y no podemos nunca juzgar, ¿no? Por qué uno se separa y por qué otro no se separa. Claro. Imagino que una parte importante es ser consciente por lo menos de los motivos que a uno mismo le llevan a hacer las cosas, ¿no? Por lo menos me doy cuenta de por qué estoy o no estoy, ¿no? Eso es importante. Muy bien. Pues seguimos hablando en un momento, Juan Manuel. Nosotros vamos a ver la opinión que tienen nuestros vecinos acerca de este tema del divorcio. Vamos a verlo. Muy buenas tardes. Hoy en la calle vamos a hablar sobre el divorcio. Hay muchísimas personas solteras, viudas o divorciadas. Vamos a ver qué encontramos hoy. Hasta ahora. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Está usted casada? Sí, muy felizmente. Sí. ¿Feliz? Sí, felizmente, sí. Sí. Sí, buenas tardes, yo estoy casado, sí. ¿Por qué cree que la gente cuando se divorcia no intenta conciliar esas diferencias para que salga lo mejor posible? Pues yo creo que es porque hoy están acostumbradas a ser muy independientes las mujeres de los hombres. Y yo creo que es eso, no aguantan al marido. Y por eso la mayoría se casa y a los 2 días se divorcia. Pues el tema del dinero y insatisfacción personal suele ser el motivo. Las causas, yo creo, no. Que ahora la palabra aguantar no es. Pero yo creo que en el matrimonio tiene que haber un tira y afloja. No tienen la razón ni uno ni otro, lo tienen los dos. Entonces, pienso que para no estar bien, lo mejor es eso. Y más si hay hijos. Claro, el dinero. Día a día un poco. Sí, y ahora como no hay mucho trabajo, el tema de eso. La mayoría de divorcio del trabajo, del dinero. ¿Cómo cree que puede llevarse una separación sin que haya daños a ninguno de los dos? Pues es difícil porque si se llega a ese extremo, pero yo les recomiendo un viaje para que se sientan bien y a la vuelta lo hagan tranquilamente, por ejemplo. Que ambos para arreglarlo, ¿no? Sí, para que vuelvan tranquilos, serenos y puedan solucionar su problema. Bueno, eso creo que está complicado un poquito. Complicado. El entendimiento, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Cree que es importante el bienestar de los niños en una separación? Claro, tiene que viajar con niños y eso, muchas cosas, mejor para los niños. Lo primero que hay que mirar es eso, porque hoy se miran ellos, no miran a los hijos, ¿eh? Y es una pena lo que hay por ahí hoy. Todos los críos tirados por el suelo, o sea, una pena. Los divorcios, una pena. ¿Has tenido tú que ayudar a alguna amiga, algún amigo que haya estado en esa situación de separación? Pues no tengo así ningún amigo divorciado, no. Pero yo conozco muchos amigos también se separan y ayudarlo, ya está, ya está. Escuchándolo, ¿verdad? Ayudarlo un poquito. Pues no, más que separaciones, conozco gente que no se casa y vive en pareja y más bien es ese tipo de gente la que conozco ahora mismo, no divorcios en concreto. Pues sí, yo tengo un hijo, por desgracia. Se divorció
y gracias a Dios hoy viven muy bien con la segunda mujer y tienen un bebé. Muy bien, gracias a Dios. ¿Es aconsejable en este caso la terapia o la ayuda de un psicólogo o de alguien especialista para...? Sí, eso sí, creo que sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Igual que hay terapias para otras cosas, tiene que haber una terapia para eso, sí. Hombre, llegar a un divorcio, pues un médico, pues sí, puede ser. Habrá muchas formas, ayuda, consejos familiares, un médico, psicología, a título, bueno, pues sí, ahora mismo sí, habrán varias cosas. Sí. ¿Y usted qué comparte con su marido? Pues mira, lo compartimos todo, hasta incluso él quiere que yo sea muy feliz y me manda al hogar del pensionista. Porque a mí me encanta venir, pero tenemos ahora una papeleta, porque él quiere que los sábados a la tarde vengamos y resulta que ahora no lo quieren cerrar. Yo llevo 41 años casada, he tenido, pues todo el mundo creo que tiene motivos para divorciarse, pero al final lo que manda es el pensar si tú quieres a esa persona. Muchas gracias, Miriam. Esta es la opinión de nuestros vecinos y seguimos hablando con Juan Manuel Cuenca. Juan Manuel, en el caso de los hijos, cuando una pareja tiene hijos, ¿qué es lo que recomiendas? Porque lo hemos visto desde el punto de vista del derecho, pero desde el enfoque psicológico. Pues mira, yo siempre hablo de una dualidad a las parejas. Y es muy sencilla y yo creo que siempre les ayuda bastante. Cuando un hombre y una mujer deciden convivir juntos, es una pareja y establecen una relación de pareja. En el momento que entran los niños, que tienen niños, se establece una segunda relación, que es la relación de padres de estos niños, que convive mientras la pareja está, la familia está, conviven juntas. Nunca hay que olvidar una de la otra. Muchas de las separaciones vienen porque se olvida una de las dos. Pero cuando ocurre la separación, tenemos que hacer conscientes a los padres que ha desaparecido la relación de pareja. Ya no existe esa relación de pareja, pero se debe mantener la relación como padres de unos niños. Y deben ser muy conscientes, porque nunca pueden ser moneda de cambio. Unos niños sufren la separación, siempre dicen que quieren que su papá y su mamá vuelvan juntos, y lo que no podemos hacer es utilizar, manipular y creer que somos propietarios de esos niños. Claro, y que podemos hacer lo que queramos con esos niños en contra, donde manifiesto mi dolor con los niños hacia la persona de la que me acabo de separar. Es muy interesante eso que dices, porque puede haber ese vacío, es decir, ya sé lo que ya no tengo, ya no soy pareja, pero esto del concepto de padre no se altera, porque yo sigo siendo padre de mis hijos y me queda este nuevo rol o este rol que tengo, que sí que mantengo, pues este enfoque por lo menos nos da una hay que desvincular las dos, hay que desvincularlas. ¿Y cómo dirías que afecta el divorcio a las emociones? Porque muchas veces, como me imagino que se puede perder el respeto, se pueden perder las formas, se puede ver afectada la autoestima. Se puede pasar de la súplica, por favor, no me dejes, vete y eres lo más horrible del mundo en cuestiones de horas o de minutos o de días, ¿no? Es pura emoción. Una separación, piensa que es un duelo. Es igual, está establecido, nosotros lo vemos como un duelo. Es la pérdida de algo, es una pérdida importante, es quizá la pérdida más importante después de la pérdida física de un ser querido, ¿no? De la muerte de un ser querido. Y luego también hay que ver el concepto de quién abandona y quién es el abandonado, porque son dos conceptos importantes. Una persona es el que abandona y otra persona es la abandonada o el abandonado. A veces se dice eufemísticamente, da igual. Claro, pero no da igual, porque excepto cuando ambos, la pareja decide, porque bueno, nuestra convivencia es fatal, está fatal, vamos a separarnos. La mayoría de las veces uno de los dos, haya tercera persona, no haya tercera persona, haya cualquier... es quien decide dar el paso, es el que abandona. Con lo cual empieza el proceso muchas veces de culpabilización, es que me siento culpable por haberla dejado y más si hay otra persona. Y luego también el proceso de justificación, es que lo dejo o la dejo por tal, por cual, con lo cual vamos hinchando y justificando el por qué no dejamos a la persona. Y luego está la parte abandonada. La persona abandonada, la autoestima le baja muchísimo y sobre todo si hay una tercera persona, porque empieza a compararse con esa persona y piensa, yo no valgo tanto, yo soy peor, seguro que me ha dejado porque esta persona es mucho mejor que yo, porque tal, y aunque se llene de rabia en un momento y diga, es que tal, luego en el fondo está sufriendo la sensación de que no vale como persona, de que no sirve, y por eso lo han abandonado y le va a ser muy difícil recuperarse.
Es un proceso de duelo, es un proceso en el que las emociones están a flor de piel, es un proceso en el que es muy difícil establecer la comunicación entre ambos, pero porque cuando se establecen las emociones, cuando afloran las emociones, desaparece el autocontrol. Y cuando desaparece el autocontrol nos podemos decir de todo, desde suplicar, como decía hace un momento, hasta insultar. Y ahí es muy incontrolable. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Manuel. Vamos en un momento, después de la publicidad, vamos a pasar a un debate con una persona que se ha divorciado, que ha pasado por esta experiencia, y vamos a ver qué nos cuenta y cómo desde las diferentes áreas, psicología, derecho y mediación, qué podemos aportar desde ahí. Volvemos en un momento. Gracias. Que pagar un progenitor al otro, cuestiones de, por ejemplo, establecimiento del domicilio familiar. Ahora ya se llama, ¿verdad?, lo que ha modificado la ley viene a llamarse es pacto de relaciones familiares. Y en este tema, antes de llegar a este pacto, incluso cuando ya nos hemos metido en la negociación del pacto, lo que se está imponiendo por parte de los juzgados, que ahora comentará María Dolores, es el intento de mediación. En esa mediación, ¿verdad?, se puede lograr ese pacto, creo. Porque sí, la mediación la verdad es que es un tema que muchas veces igual es más desconocido. Es un tema muy desconocido, pero que realmente, precisamente ahora con este pacto de convivencia, es donde tiene más posibilidades de tener éxito. Porque lo que suele ocurrir normalmente cuando hay un conflicto, que se produce un divorcio, es que la gente, como tiene un contenido muy emocional, está siempre pensando en las cosas de pasado, en lo negativo, y si nosotros nos metemos en un procedimiento judicial, eso cada vez va subiendo en escalada. Entonces, en la mediación lo que hacemos normalmente es centrarnos en el presente, en lo positivo, bajar esas emociones, y al bajar todas las emociones restablecemos la comunicación entre las partes y conseguimos que sean ellas mismas las que lleguen a un acuerdo. En el pacto de convivencia que estaba hablando Javier, se llegan a regular ahora aspectos que antes no se regulaban en los convenios. ¿Buscando una oportunidad? ¡No encuentro nada! ¡Mira la página de Bancaja Habitat! Tus sueños se cumplen aquí. Residencial La Junia, en Muchamiel. A 5 minutos de la playa de Alicante. Buenas noches, hoy vamos a hablarles de uno de los acontecimientos vitales por los que uno desearía no pasar, el divorcio. Vamos a enfocarlo desde el punto de vista del derecho, de la mediación, de la psicología y de una persona que ha pasado por esa situación. Será aquí en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Y para hablar de todo ello, tenemos aquí a Javier Beltrán, abogado. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, ¿qué tal? Nos has acompañado en otros programas, muchas gracias por venir. Y a la mediadora María Dolores Hernández. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer caso, querría preguntaros qué es y de dónde es, cuando ocurre un divorcio, qué es lo que se puede hacer. Cuando yo me planteo voy a llegar a tomar este paso tan complicado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que informarme? Claro, desgraciadamente, llegado ya el momento, como nosotros decimos, cuando verdaderamente ya las partes han tomado, uno de los dos, la decisión de divorciarse, lo primero es siempre ir a asesorarse al abogado, directamente, plantearle cuáles son la serie de problemas que vas a tener más o menos. Nosotros provocamos casi siempre, ¿verdad?, que intenten venir los dos. Es complicado porque ya de por sí el divorcio es un problema, entonces procuran tener cada uno un abogado distinto, pero lo primero que procuramos es que se asesoren conforme a todas las cosas que ellos quieran preparar para que luego sean reguladas. Y luego hay muchos términos legales que a veces pues, las personas que no somos expertas en el tema no los conocemos. Por ejemplo, está el enfoque judicial o extrajudicial, el pacto de relaciones familiares, los convenios reguladores, todo esto que así a primera vista puede dar un poco de miedo. ¿Qué es? Claro, a ver, antes de la ley que hay ahora, que sabéis que hay una ley, la ley /511 de la Comunidad Valenciana,
Se llamaba convenio regulador al acuerdo que las partes de mutuo acuerdo establecían para regular pues, cuáles eran las condiciones en las que iban a basar las visitas a los niños, la pensión de alimentos que tenía. Y mercantil, pero en la Comunidad Valenciana esta ley existe desde 2001 y tenemos un reglamento del 2007, o sea que es una realidad que ya tiene una experiencia. Que ya tiene una experiencia. Lo que comentabas de lo de la resolución judicial o extrajudicial, ahora mismo tenemos una experiencia muy bonita en los juzgados de Alicante. Y es que gracias a las juezas de familia de los juzgados de Alicante hay un proyecto piloto en que se está haciendo mediación intrajudicial. ¿Esto qué es? Pues eso es más difícil, pero también más bonito. Es más difícil porque no es lo mismo si yo, por ejemplo, Javier me manda a alguien para decirme, mira, María Dolores, tengo una pareja, han venido a mí, tienen una serie de conflictos, interven tú como mediadora e intenta llegar tú al acuerdo final que luego él lo convertiría. Bueno, normalmente, como las partes aún no han visto las posiciones representadas por los letrados en los escritos, que parece que es ya algo más, es menos violento y a lo mejor no ha subido tanto el conflicto. Pero cuando lo hacemos en el juzgado es cuando ya un abogado ha metido la demanda y ya ha dicho lo que te dice la parte, pero en sus términos jurídicos parece como más crudos. Y el otro abogado normalmente ya ha contestado la demanda. Entonces las posiciones de las partes están como más enquistadas. Entonces, ahí las juezas de familia lo que están haciendo es derivar al servicio de mediación que hay en los juzgados, que está hecho en los reguladores, porque se ven muchísimas más cosas, porque como estamos hablando muchas veces de custodia compartida, en la custodia compartida hay muchos más aspectos que regular que antes cuando era un padre el que era custodio y el otro era el visitador. Entonces, poder resolver todas esas cosas, porque cuando se produce una ruptura de una pareja normalmente es porque no hay comunicación, está claro, ¿no? No es porque se lleven muy bien, que a veces ocurre, pocas, pero a veces ocurre. Entonces, en la mediación, que estás asistido por un mediador que es una persona imparcial, que es un tercero, que además nosotros decimos siempre somos imparciales, neutrales, no asesoramos, para eso están los abogados. O sea, el hecho de que exista una mediación no va a implicar nunca que no va a existir un abogado, porque el mediador nunca puede asesorar a las partes. Claro, de hecho nosotros haríamos, una vez la mediadora provocada, volviendo a hablar del convenio, del pacto este, que de alguna manera ya se establezca cuál es lo que ellos van a regular, nosotros le daríamos la forma para acudir al juzgado. Entendemos, nosotros proponemos siempre que sea de mutuo acuerdo. Entonces vemos que la mediación es un apartado que seguramente tiene que ir poco a poco cogiendo un poco más de fuerza y protagonismo. Se va a imponer, ¿no? En el proceso. se va a imponer. Realmente, aunque parezca mentira, nosotros tenemos una ley en la Comunidad Valenciana que es del 2001. O sea, que no es una cosa, o sea, se está imponiendo porque va a imponer en otros aspectos. Ahora mismo hay una ley a nivel estatal para la mediación civil.